Bien, amados, hoy estamos en la cuarta y última entrega de la serie de conferencias Vidas Conectadas. Si por alguna razón no pudiste estar en algunas de las conferencias anteriores, te recomiendo ampliamente que puedas verlas. Las tenemos en formato de DVD y al final de esta reunión, a la salida, en la mesa de información, allí puedes adquirir estos DVDs para que no solo tú, que quizás has faltado alguna, aún habiendo estado en todas, es un material que es valioso, que lo conserves y que cada cierto tiempo lo puedas repasar, porque tiene que ver precisamente con la misión que como proyecto estamos llevando adelante y la cual queremos que quede cincelada en tu corazón. En esta mañana he titulado a esta última entrega Hermano Mayor. En toda familia, diríamos la familia típica o promedio, hay varios tipos de hermanos. Existe el hermano mayor, el del medio y el menor. Si solo son dos hijos, pues hay mayor y menor. ¿Quiénes aquí son hermanos mayores? A ver, primogénitos. Ok, pueden bajar las manos. ¿Quiénes aquí son hermanos menores? El último, el zurrapo, el consentido. Yo fui el hermano menor de mi familia, de 4 hermanos, hasta que tuve 9 años. Cuando llegué a esa edad, parece que mis padres estaban aburridos de criar 4 muchachos y nació mi hermano menor, el quinto, para cerrar la fábrica. Y siendo hermano mayor, junto a mis otros 3, de los 4 o de los 5, ellos, los mayores, junto conmigo, desarrollamos como una capacidad muy particular para utilizar o valernos de las bondades de llevar, en mi caso 9 años, mi hermana le llevaba 10 al menor y mis otros 2 hermanos le llevaban 14 y 16 años. ¿Pueden imaginar el rol que tuvo que ejercer mi hermano menor? La presión que tuvo que sobrellevar, porque ciertamente los hermanos mayores gozamos de algunas ventajas. Entre ellas está la de dominar a los hermanos menores y ordenarles que hagan cosas. En nuestro caso teníamos de mandadero a Juan Carlos, mi hermano menor. Si ustedes son hermanos mayores, no me vengan a decir que nunca utilizaron de mensajero o mandadero a sus hermanos menores. Que cuando ustedes, por ejemplo, estaban jugando PlayStation o Nintendo o Atari, ¿quiénes jugaron Atari? ¿Acaso ustedes no les dijeron a sus hermanos menores, hey, tráeme refresco? O hey, pásame la cobija. O hey, búscame Doritos. Y Dios libre que el hermano menor le dijera, ah, no, porque lo más bonito que tú le decías era, tú eres adoptado. Recuerden que yo también fui menor hasta los 9 años y mis hermanos mayores, de hecho hasta la fecha, me dicen, a ti te dejó una mujer en una caja siendo bebé a la puerta de la casa. Por supuesto, en ese tiempo no sabíamos que ser hijo adoptado es un inmenso privilegio por el asunto de la elección doble que hay de unos padres hacia ese hijo. Pero si tú no le dijiste, tú eres adoptado a tu hermano menor, no fuiste nunca hermano mayor. En la iglesia, Dios también tiene hermanos mayores y hermanos menores. Y Él quiere que nosotros ejerzamos un rol de los que somos hermanos mayores muy diferente al que la mayoría de los hermanos mayores en las familias
suelen ejercer. Los hermanos mayores en una iglesia son los que tenemos tiempo en ella, los que tenemos cierto tiempo en la fe, mientras que los hermanos menores son los que apenas van llegando, o escucha esto, ni siquiera han llegado, pero ya son tus hermanos menores. Si tú eres hermano mayor, ¿cómo sueles tratar a tus hermanos menores en la iglesia? Aquellos que estuvieron extraviados o que quizás lo están todavía. ¿Cómo los abordas? ¿Celebras su llegada a la iglesia? Si tú eres hermano menor entre nosotros, sea porque vas llegando a influyente o porque no eres creyente en Jesús, o apenas estás naciendo a la fe en Cristo, te pregunto, ¿cómo te tratan a ti los cristianos? ¿Cómo te sientes tú abordado y tratado por otros creyentes? En la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, en el Evangelio que escribió el médico Lucas, él registra en el capítulo 15 3 parábolas. Y estas 3 parábolas, la de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido o el hijo pródigo, tienen en común que las 3 manejan una celebración por algo que se había perdido, pero que fue hallado. Es una característica común en estas 3 parábolas y en esta mañana quiero hacer referencia a ellas, pero deteniéndome en particular en la del hijo pródigo. Si vas conmigo a Lucas 15, en el verso 7, el Señor nos dice: les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Si vamos unos versos más adelante, en el 10, dice también el Señor: les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. ¿Cuándo hay más alegría en el cielo? ¿Cuando un pecador regresa a los brazos del Padre? ¿O cuando estamos reunidos 99 justos? ¿Cuándo hay más fiesta? ¿Y cuándo hay más algarabía en los cielos? ¿Se me durmieron? ¿Generación los dejó agotados? ¿Cuándo hay más alegría? Cuando un pecador, cuando alguien que estaba extraviado de la casa de papá, regresa y se abraza con el Padre. Es interesante que en estas 3 parábolas, junto al énfasis de celebrar el retorno de algo o el hallazgo de algo o alguien que se había extraviado, Jesús pone el acento en mostrar cómo los fariseos, a quienes pudiéramos llamar los de adentro, los de la sinagoga, los que conocían al dedillo la ley y sabían de todos los profetas que les habían antecedido, Jesús pone el énfasis en cómo ellos se conducían hacia la gente de afuera. Verbigracia a aquellos que no crecieron en la fe que los fariseos manejaban. Aquellos que no tenían las mismas creencias que ellos. De estas 3 parábolas que Lucas 15 registra, resalta la del hijo pródigo, donde un padre que tenía 2 hijos, uno mayor y uno menor, el último, en un momento de
su juventud, en un arrebato de rebeldía y de independencia malsana, aunque ese sentir de crecimiento, de expansión, de abrir nuevos horizontes y por ende independizarse de los padres es legítimo como deseo y como práctica de vida, este muchacho evidentemente hizo un muy mal uso de ese albedrío y de esa capacidad que él tenía en su juventud de desconectarse del padre. Muchos de ustedes conocen la historia y a la vez el porqué de lo que yo estoy diciendo. Este muchacho le pidió en vida la herencia a su papá. Le exigió que repartiera los bienes. Normalmente al hermano mayor en esta cultura le correspondía unos 2/3 de los bienes del padre, mientras que al menor le correspondía obviamente el otro tercio. Pues bien, siendo este papá se asume acaudalado, repartió una tercera parte o le entregó en las manos a este muchacho 1/3 de todo lo que él poseía. Él lo convirtió en dinero y se fue y vivió la vida loca, cayó bajo, despilfarró todo lo que tenía y un día regresó arrepentido a donde estaba su papá. Cuando ya no tenía nada, cuando se metía las manos en los bolsillos y no había nada, cuando el estómago pedía alimento y él más bien deseaba comer de las algarrobas o del alimento que le lanzaban a los cerdos que él estaba cuidando porque tan bajo había caído que tuvo que ser cuidador de puercos, profesión que para un judío era lo más denigrante, tomando en cuenta que los cerdos eran animales impuros, religiosa y litúrgicamente hablando. Este muchacho cayó muy bajo, pero regresó arrepentido, y cuando regresó a casa hubo una gran celebración. Recuerda que en las 3 parábolas hubo fiesta, hubo gozo y alegría, porque lo perdido se había extraviado, se había conseguido, había sido hallado. Y en el verso 22, un poco más adelante en este mismo capítulo 15, hay un registro que va a hablar muy hermosamente, en especial a los amigos que nos visitan. Dice: pero el padre ordenó a sus siervos, una vez que el muchacho regresó a casa, el papá le dio la orden a los servidores: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Colocarle la mejor ropa simbolizaba que él estaba siendo tratado como un huésped de honor. Dijo además: pónganle también un anillo en el dedo. Eso es símbolo de dignidad y de autoridad que le estaba haciendo de vueltas a este muchacho. Pónganle también sandalias en los pies. Los esclavos no usaban zapatos en esa época y cultura. Esto era propio de los hijos. Este muchacho estaba recibiendo a plenitud su capacidad y sus privilegios de nuevo como hijo. Y dice el verso 23: traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto en delitos y pecados. Cuando una persona no conoce a Jesús, espiritualmente está muerta. Vive, respira, pero puedo agregarle sobrevive, porque espiritualmente está separado o alejado de Dios. Y eso es lo que este hombre estaba diciendo. Mi hijo estaba separado de mí, me había dado la espalda, él estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y termina ese verso 24 diciendo: así que empezaron a hacer fiesta. Porque recuerda, cuando alguien viene a la casa del Padre que estuvo lejos de ella, el Padre Celestial hace fiesta, hace celebración. Amado, históricamente los cristianos solemos leer este pasaje hasta aquí. Total, ya la fiesta empezó, ya el banquete está siendo repartido,
Ya el muchacho se arrepintió. Pareciera que el evento más extraordinario, y en efecto lo es, el evento más llamativo ocurrió. Aquel que estaba en sus delitos y pecados, en su rebeldía, regresó a la casa del Padre. Pero el resto de este escrito y de esta parábola que está registrada en Lucas 15, habla muy, pero muy elocuentemente a los cristianos, a los que somos de adentro. Y quiero que leamos el verso 25, y si tú nos visitas o no compartes la fe en Jesús con nosotros, no te vayas. Porque quiero que en esta mañana tú te enteres cómo los cristianos debemos tratarte a ti. Eso a ti te interesa, en especial si tienes familia cristiana y la puedes chantajear. Lucas 15, verso 25, dice: mientras tanto, el hijo mayor estaba ¿dónde? Mientras que estaba la celebración y la fiesta prendida, ¿dónde estaba el mayor? En el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Entre líneas, podemos aquí inferir que este hijo mayor, aunque vivía en la casa del padre, su corazón estaba muy lejos de papá. A tal punto que tuvo que preguntarle a un servidor qué era lo que ocurría en su propia casa. Vivía y trabajaba con el papá este muchacho, pero su corazón estaba lejos de él. La confianza del padre parece que estaba más en algunos servidores que en este propio joven. Y dice el verso 27 la respuesta de este siervo: ha llegado tu hermano y tu papá ha matado el ternero más gordo. El ternero más gordo estaba reservado en esa cultura generalmente para la boda del hermano mayor. Sígale la pista a esto. Dice: ha mandado a matar el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. En una familia compasiva, amante, el hermano mayor se alegra con la noticia de que el menor regresó. Pero miren la respuesta emocional y actitudinal de este hermano mayor. Verso 28, indignado. ¿Cómo se sentía este hermano? Profundamente enojado. No daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Y dice que indignado se negó a entrar a la fiesta. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, que por favor entrara y celebrara junto a él. Pero el hijo mayor, sin entender lo que alegraba el corazón del padre, lo rechazó. Y más bien le reclamó, verso 29, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, lo cual es cuestionable porque en este momento estaba dando muestras de que no lo hacía. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Noten los móviles por los cuales él servía. Verso 30, pero ahora llega ese hijo tuyo, con tono despectivo. No había sentido de pertenencia. No se refería al pródigo como mi hermano. No, ese hijo tuyo. Como que si es un bastardo. Ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas. Y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. ¿Qué enseñanzas, amados, podemos extraer de esta escena tan gráfica, reveladora de la actitud de un hermano mayor indignado? Lo primero que podemos inferir o que podemos aprender de esto es que los hermanos mayores se enojan
cuando la celebración no gira en torno a ellos. ¿Para quién era la fiesta? ¿Para el mayor o para el menor? La fiesta era para el hermano menor, para aquel que había regresado. En nuestro contexto actual sería para el que está alejado de la iglesia, alejado del corazón del Padre, pero se acerca a Él. La fiesta era para el menor. El hermano mayor, quiero decirle, no se habría enojado si hubiese sabido qué es lo que producía alegría en el corazón del padre. El motivo de alegría para su papá se basaba en el regreso a casa de un hijo que estaba extraviado, en la recuperación de un hijo que ya daba por perdido. Una segunda enseñanza que podemos extraer de este capítulo es que los hermanos mayores se sienten superiores por sus buenas obras. ¿Qué fue lo que le reprochó este hijo mayor a su papá? Le dijo: ¿cuántos años te he servido? Y mira todo lo que ese hijo tuyo ha hecho. Y a ti lo que se te ocurre cuando llega con una mano adelante y otra detrás es armar un banquete de celebración. Se sentía superior ese muchacho. Y quiero decirte, amado, que las buenas obras a ti y a mí nos pueden separar del Padre. Te repito esto: las buenas obras tienen el potencial de separarte a ti y a mí del Padre si tus motivaciones y las mías no son las correctas. Si nuestros móviles son errados al momento de hacer buenas acciones, esas buenas acciones potencialmente nos van a alejar del Padre porque nos van a hacer sentir superiores. ¿Sabes cuántos creyentes le echan en cara a Dios todos los años que tienen en la iglesia o en la fe? ¿Sabes cuántos le dicen a Dios todo lo que ellos hacen? Mira, lastimosamente muchos creyentes se vuelven como aquel fariseo que le decía a Dios: Señor, tú sabes que yo oro, que yo ayuno, que yo doy diezmos de todo. Y no me malinterpretes, las disciplinas espirituales Dios las dejó para que éstas aceleraran nuestra fe, para que éstas fueran canales de modo tal que nuestra fe se ensanche, para estar cerca y para intimar con el Padre. Nunca las disciplinas espirituales fueron dejadas para que tú y yo nos esponjáramos y nos preciáramos de ser los cristianos más santos o los hijos más especiales de Dios, porque oro 2 horas al día o porque ayuno una vez al mes. Las disciplinas espirituales tienen el propósito de acercarnos más y más a Dios, de decodificar lo que está en el corazón del Padre. Pero este muchacho estaba sacándole su servicio, sus buenas obras al papá, y estaba revelando sus intenciones. Una tercera enseñanza que podemos inferir de este pasaje es que hay un costo para traer de regreso a la iglesia al hijo perdido. Hay un costo, amado, para conectarnos con los de afuera. Hay un precio a pagar. No hay forma de atraer al hermano menor sino pidiéndole cosas al hermano mayor. Pregúntate, ¿en quién pensaron cuando el padre le dijo a los siervos: busquen la mejor ropa y dénsela al muchacho que está llegando a casa? ¿De quién creen ustedes que era esa ropa? ¿A qué cuarto creen ustedes que los servidores fueron? ¿Qué closet abrieron para conseguir el mejor vestido? Amados, el del hermano mayor. ¿Qué mejor ropa? ¿Qué mejor vestido? ¿A qué asuntos tú y yo debemos renunciar parcialmente en momentos particulares
En especial cuando celebramos reuniones y encuentros donde tenemos a muchos hermanos menores presentes, a muchos visitantes, a muchas personas que no conocen de Jesús. ¿A qué asuntos necesitamos renunciar para poder atraer el menor al corazón del Padre? De manera práctica, ¿qué tal nuestras canciones? Las que entonamos en los momentos cuando nos reunimos y identificamos que ese espacio es uno de entrada, una reunión de entrada, de acceso para todos aquellos que invitamos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o de estudios que no conocen de Jesús. Es que puedo sustituir, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Puedo sustituirlo por una canción que hable más directamente de Jesús, con una escritura, con una letra que el que nos visita por primera vez, el que no tiene ningún trasfondo religioso, el que nunca ha pisado las puertas de una iglesia, pueda por lo menos acercarse a una comprensión de lo que estamos interpretando. Porque sencillamente un visitante o alguien que no tiene cultura bíblica no sabe lo que es moradora de Sión, ni entiende lo que el término Jehová significa. Quizás hasta lo asocia con la religión conocida como los testigos de Jehová. Es que podemos renunciar a algunas prebendas ciertamente que tenemos como creyentes, como hijos del Padre, para que cuando estamos con el hermano menor compartamos ese tiempo y el corazón del menor pueda acercarse al del Padre. ¿Qué tal la cena del Señor? ¿Qué tal la posibilidad de celebrarla un día entre semana diferente al domingo, como en efecto haremos a futuro? Con el propósito de que un evento que es mayormente íntimo para cristianos no sea un momento en el que con dificultad alguien que nos visita pueda comprender su significado, porque no tiene ese conocimiento o ese basamento bíblico para lo que la cena del Señor significa, incluyendo sus demandas, como lo es el acudir a tomar de los elementos, estando en comunión con Dios. Que no se sienta excluido porque no puede participar de la cena del Señor, al trasladarla a un evento más bien entre semana, donde los domingos les damos la oportunidad a ellos, incluso porque por vía de cultura o de tradición es el día de la semana donde mayormente la gente asiste a las iglesias. Es que podemos, amados, ceder nuestro puesto fijo. Ustedes saben que hay gente que en las iglesias tienen puesto fijo. ¿Han identificado algunas? Van directo a la fila y al puesto número 5, 6 o 7 que está en la fila cuarta de la nave número 3. ¿Ya lo tienen aquí? Es que si tú eres de adentro, ¿puedes cederlo a alguien que nos visita? Es que si la casa está llena y no hay asiento, ¿tú puedes pararte y darle el asiento a alguien que nos acompaña por primera vez o a una dama? Es que podemos reservar los asientos de adelante para la gente que nos visita y que llega tarde. Yo sé que esto te parece incongruente, te parece loco, pero es que a veces, amados, para llegar a los que no conocen a Jesús, tenemos que hacer asuntos que, como cantábamos, rompan nuestras estructuras. Es que podemos renunciar. Yo me imagino en esta parábola al hermano mayor, en ese tiempo y en ese contexto. Yo me lo imagino yendo de vez en cuando, antes de ese regreso del hijo menor, antes de la celebración. Me formo una historia en mi mente extrabíblica, pero no es contraria a ella, donde el hermano mayor quizás va a donde está el ternero que está siendo alimentado para ser sacrificado el día de la celebración de su boda. Y me imagino al hermano mayor yendo y diciéndole a ese puerquito: papá, estás gordo, provoca sacrificarte de una vez. Y mientras que él se hace de la ilusión de que ese cochino, ese puerco es para él, resulta que tiene que caer en la conciencia, ya en la escena del regreso del hijo menor, que el ternero ya fue matado.
y se lo están comiendo sin siquiera estar él presente. ¿Pueden imaginarse la actitud y la reacción de este muchacho? Muchacho cuyas sandalias y quizás el anillo que le dieron a su hermano menor también eran de su propiedad. El Señor es gráfico cuando dice que estaba indignado. Como también muchos creyentes se indignan cuando les llamamos a una cuota sacrificial, a una milla extra y a una renuncia voluntaria, a privilegios que se tienen, los cuales se pueden ejercer en muchos ambientes privados o congregacionales que llamamos de cocina, y en futuras conferencias les vamos a explicar este proceso de entrada, sala y cocina. Pero ¿será que en ambientes de entrada donde recibimos a nuestros visitantes podemos, amado, renunciar a algunos anillos, a algunas sandalias, a algunos terneros? ¿A cuáles debemos ceder? ¿Cuáles debemos otorgar al hermano menor? A ese que nunca ha venido a la iglesia o que lo ha hecho pero tiene una percepción muy negativa de la iglesia cristiana. Quiero que pienses conmigo, por ejemplo, en el vocabulario o en el lenguaje que usamos cuando conversamos con las personas que no conocen a Dios. ¿Será que las abrumamos con nuestra fraseología eclesial y bíblica, que es respetable y comprensible en el contexto de cristianos que quizás tenemos tiempo conociendo a Dios, pero se convierte en una especie de lenguaje técnico no fácilmente decodificable para quien no conoce a Dios? Podemos pensar por un momento cómo abordamos a nuestra gente, cómo le damos la bienvenida incluso en nuestro seno, en los estacionamientos, en las puertas, y le decimos hermano adelante, y la persona ni siquiera es creyente y puede sentirse, ya va, yo no soy hermano tuyo, dice para sus adentros, apenas estoy llegando y ya me quieren convertir. ¿Qué tal usar versiones de la Biblia que puedan llegar en un lenguaje más contemporáneo a la gente? Yo crecí, amados, y yo amo la versión Reina Valera de 1960. Me parece que es enriquecedora, que tiene un español brillante, pero debo reconocer que tanto esta versión, muy utilizada en el medio cristiano, y que no se deja de utilizar evidentemente ni siquiera en espacios públicos, pero cuando se transmite el mensaje es obvio que tenemos que pensar antes de decidir cuál versión vamos a emplear, si ese pasaje en particular va a ser comprensible para los hermanos menores, para las personas que nos visitan. Por ejemplo, extractos que dicen, tú le herirás en el calcañar. Es poético, suena hermoso, qué español tan de avanzada. Pero ¿quiénes de ustedes entienden hoy qué es el calcañar? No le voy a mandar a levantar la mano porque no quiero avergonzar a la mayoría. Bien que fuisteis echados entre los tiestos. ¿Quiénes de ustedes conocen lo que significa tiestos? Yo sé que aquí hay mucha gente culta que lo sabe, pero también puedo anticipar que hay muchos otros que no lo saben. ¿Qué tal si utilizo mejor una versión más contemporánea que traduzca los términos sustitutos que el hermano menor pueda comprender? A la larga pregunto, el propósito no es comunicar. Cuando tú le hablas a tus hijos pequeños, si eres médico, si eres ingeniero o si eres pastor, tú le empleas términos técnicos que tus chicos de 3, de 4, de 5 años evidentemente no te van a entender, o tú intentas decodificar, tú intentas llevarle a ellos a su nivel de comprensión el mensaje que tú le quieres comunicar. Evidentemente que tu respuesta es la última. ¿Qué tal dejar la presión a quienes vienen por primera vez? ¿Cuántas veces, amados, has invitado a alguien a la iglesia? Un amigo, un familiar. Y no me digas que nunca te han respondido en esa invitación, pero mira, en esa iglesia tuya no me van a querer convertir, ¿verdad?
A mí me lo han dicho sobradas oportunidades. ¿O qué tal si estamos ya en la iglesia, ese amigo, ese familiar aceptó tu invitación, está allí contigo sentado al lado y viene el momento del llamado para aceptar a Cristo? Y tú comienzas entonces al lado, empiezas a codear. Y cuando ves que el muchacho, vamos a suponer que es la madre que invitó al hijo, cuando ves que el muchacho no levanta la mano, no repite la oración, entonces el aleteo es más rápido. Cuando ves que esa estrategia no funciona, te diriges directamente y le dices: hijo, haz la oración aunque sea por mí. Y viene el hijo obediente y repite la oración. Y mientras que la madre, el pastor y los que están al lado nos emocionamos con que ese muchacho está haciendo la oración, el que está haciendo la oración está pensando para sus adentro: yo repito la oración, pero lo que soy yo no vuelvo más a esta iglesia. ¿Está mal que la gente se convierta o que haga la oración? Es obvio que no. Queremos que la gente conozca de Jesús. Pero amados, esta decisión debe ser por elección, no por coacción. ¿O a ti te gusta casarte de manera obligada? Tú eliges con quién te casas. Igual es con Dios. La gente quiere elegir estar con Dios, no que tú le obligues a estar con Él. A la gente le gusta probar, le gusta ir a un lugar sin ser presionado. ¿Quiénes de ustedes cuando visitan algún comercio, alguna tienda, junto con entrar, parece que hay un chinche que se les pega en la pierna? Y yo a veces me pongo un poco amable, ¿no? Y hago... Tú quieres ver tranquilo. Te gusta que con amabilidad te informen, te den las horas, te den los buenos días, las buenas tardes, y te informen que si necesitas algo, el dependiente está a la orden para servirte. ¡Wow! Extraordinario, ese es el ideal. Pero no que se te peguen a la pierna y que te fuercen a comprar algo. No has entrado, no te has probado nada y ya te dicen: mira qué linda te queda esa blusa, y no te la has probado. A la gente le gusta ver, le gusta degustar, valga la redundancia. Amados, los cambios en organizaciones, en empresas, en iglesias, no son fáciles. Pero como dijo alguien con mucho de sabiduría, si algo es constante en la vida, es el cambio. Y cuando los cambios se ejecutan, quiero decirte, sobre todo a ti que eres de adentro, quienes primero se quejan o quienes únicamente se quejan, debo decirles con mayor precisión, son los de adentro. Los de afuera aplauden y brincan de alegría. Pero los de adentro, en especial si son personas que están acostumbradas a aportar financieramente a la iglesia y que como el hijo mayor, en un lenguaje silente, dicen: yo aporto para esta iglesia y yo necesito que a mí me cumplan, me satisfagan, me den las cosas como yo las quiero, como yo las espero, como son mis expectativas. Son como reclamos velados. Los cambios son difíciles, pero son necesarios. Andy Stanley, en su libro Amplio y Profundo, él menciona esta frase: a más tiempo, menos sensibilidad. Mientras la gente tenga más tiempo en la iglesia, más se adapta a ella y a sus formas y menos es sensible a aquel que no es de iglesia, que viene a su seno y que sencillamente no empatiza o no es capaz de comprender los abordajes y los puentes que precisamos lanzar hacia ellos para que también regresen a la casa del Padre. El hermano mayor en esta parábola ciertamente representa al moralista fariseo de ese tiempo, pero también representa al creyente de hoy
que perdió la sensibilidad hacia los que están afuera. Si tú quieres una clave para despertar esa sensibilidad, esa capacidad de ponerte en el zapato del otro, en especial del de afuera, del que no conoce a Jesús, yo quiero invitarte a que el próximo domingo, de manera práctica, el próximo domingo, tú invites a tu iglesia a una persona que tú admires, que tú estimes y que no sea creyente. Haz este ejercicio. El próximo domingo, invita a alguien. Te recomiendo que invites a más de uno para que alguno te acepte. Las estadísticas dicen que por cada 6 que tú invitas, uno acepta. Por tanto, cuando quieras traer a alguien un domingo, ya sabes lo que tienes que hacer en la semana. Debes llegarle a 6. Cuando ese uno te acepte, tú te sientas al lado y te vas a colocar, vas a mirar el servicio a través de los ojos de tu invitado. Te vas a colocar unos lentes. Tú vas a hacer la dinámica o la práctica de pensar y mirar como lo haría o lo está haciendo tu invitado. Aquella persona que viene por primera vez. Porque cuando tú vienes a la iglesia sin invitados, para ti todo está bien. No hay nada que cambiar. Recuerda, a más tiempo, más adaptación. A más tiempo, menos sensibilidad al que está al lado, del que no conoce a Dios. Pero tú te vas a poner los lentes y vas a mirar todo lo que se hace y lo que se dice como si tú fueras el invitado. Te vas a preguntar qué pasa por su mente. Cuando invitas a tu odontólogo, al gerente de tu banco, a la profesora de tu hijo, a tu médico, a tu jefe. ¿Qué ocurre cuando tienes a esa persona al lado y tiene sus lentes? Yo te voy a decir lo que va a ocurrir. Vas a comenzar a orar por cosas que tú nunca pediste. Por ejemplo, cuando te sientes, tú vas a decir, ay Señor, que no le toque al lado de la persona que invité, la hermana Perenceja, la que no dice amén para adentro sino para afuera. ¡Amén! Que no se le siente al lado, Señor. No estoy diciendo que está mal decir amén. Estoy diciendo que debemos saber cuándo y cómo decir amén. Cuando viene el momento de la ofrenda, en tu iglesia, con tu invitado al lado, con los lentes puestos, vas a orar, ay Dios mío, que no se pongan a pedir tan insistente como se ponen normalmente. Que hoy sean más moderados al pedir, Señor. Te vas a consagrar, vas a estar ahí en oración. Amado, mientras más sensible seas hacia el de afuera, más verás cosas que antes no eras capaz de ver. En el verso 31 de ese capítulo 15, el padre le dice a su hijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos. Y le da una razón. Porque este hermano tuyo, y ahora me gusta cómo la respondió, no es solo mi hijo, ¡ey! Es tu hermano. Este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Ese debe ser nuestro mayor motivo de celebración. Por eso en este mes, cuando tengamos los bautizos, nos vamos a alegrar sobremanera. Porque es un acto que públicamente declara lo que ocurrió en lo privado, en lo íntimo del corazón de todas estas personas, que Cristo nació
y que ese hombre o esa mujer se reencontraron con el Padre. Quiero retarte, amado, hoy. Quiero invitarte a que asumas tu rol de hermano mayor y a que lo hagas mirando al mejor de los hermanos mayores. No es precisamente el de esta parábola. Quiero que asumas el papel de hermano mayor que honra a su padre. ¿Cómo puedes honrar a tu padre en tu rol de hermano mayor? Arrepintiéndote de tu superioridad, arrepintiéndote de las malas motivaciones de tus buenas acciones. Fuimos creados para buenas obras, pero nuestros móviles deben ser los correctos al momento de hacer esas buenas obras. ¿Cómo honramos a nuestro Padre? Disfrutando traer al perdido, celebrando su llegada y centrándonos en Él. Si tú hoy te estás preguntando, pero ya va, ¿qué pasa conmigo? Yo tengo 15 años asistiendo a la iglesia. Yo tengo 20 años en la casa del Padre, o 5 o 3, pero tienes un buen tiempo. Y te estás preguntando, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Es que no hay nada para el hermano mayor? Yo quiero decirte lo que queremos hacer contigo. Queremos animarte a que te incorpores al gran equipo de hombres y mujeres influyentes que están pensando en el de afuera y están alegrando el corazón del Padre. A eso es lo que quiero invitarte. Quiero invitarte a que no hagas o evites hacer esas cosas que ofenden al que no conoce a Dios, aquel sin iglesia que viene a la iglesia, y que aunque les ofenden, a nosotros no nos importa. Cuando digo nosotros me refiero a lo que representa la actitud generalizada de la iglesia cristiana. No entendió el mensaje, ¿qué me interesa? Que siga viniendo hasta que entienda. Yo entendí después de 13 años, bueno, que siga viniendo. Y yo me pregunto, ¿por qué no te importa? ¿Por qué esa indiferencia? ¿Es que acaso quien nos visita no es la persona más importante luego de Dios que tenemos en nuestras reuniones? Amado, yo sé que delante de Dios todos somos iguales, pero tengo que decirte esto: hay personas que en ocasiones revisten más importancia que otras. Te lo pregunto de forma sencilla: en un cumpleaños, ¿quién es la persona más importante? En una boda, ¿quién es la persona más importante? ¿El novio o la novia? Opiniones divididas, ¿no? Ok, los novios, pero de los novios, ¿quién es el más importante? La novia. ¿De quién es el vestido más costoso? Eso revela la importancia. Yo les suelo decir a las parejas en las entrevistas prematrimoniales, le digo a los hombres, miren, tú eres un relleno en esa ceremonia, ¿viste? Tú eres un mal necesario. La protagonista es ella. Amados, toda persona que no conoce a Jesús, que nos visita, que son nuestros hermanos menores y que entren por las puertas de influyente o de nuestros grupos pequeños, son los cumpleañeros, son las novias, son las personas más importantes en ese momento para nosotros. Y quiero retarte a ti como parte del equipo plantador de influyente a que asumas este reto
con la alegría que un hermano mayor, como lo fue Jesucristo, la asumió. Tú y yo tenemos frente a nosotros dos tipos de hermanos mayores. Uno, egotista, malintencionado, que es el de la parábola. Pero tenemos a otro que es llamado Jesús, que está cerca del Padre y conoce lo que alegra el corazón de papá, al punto que dio su vida por quienes el corazón del Padre palpita, que son los hermanos menores. ¿A quién te quieres tú parecer? Estoy seguro que tú y yo nos vamos a sentir mucho más motivados a parecernos al hermano mayor llamado Jesucristo. Él nos recuerda lo que dice el verso 7 del capítulo 15 de Lucas. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Que la alegría que ocurre en los cielos, ese es el único pasaje, el del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, donde Dios corre a buscar a alguien. Y ese alguien es el hijo menor. ¿Correrás tú? ¿Te unirás a esta maratón, a esta carrera de alcanzar a quienes no han sido alcanzados? Y de hacer cosas que nadie está haciendo para alcanzar a aquellos que hoy están lejos de Dios y de la iglesia. Si tú quieres ser un hermano mayor como Jesús, te invito a inclinar tu rostro y a decírselo a Él en esta mañana. Señor, yo quiero ser un hermano mayor como tú. Tú eres mi modelo, tú eres mi inspiración. En esta mañana, Dios, estamos muy agradecidos porque en todo momento tú nos auxilias, tú nos ayudas, tú nos inspiras. Y hoy tú te has colocado como ese hermano mayor por excelencia, que está cerca del Padre, está en su casa, pero que pone a un lado el egoísmo, la indiferencia, las intenciones equivocadas, los móviles de interés personalistas. Dios, y alegrando el corazón del Padre porque conocías lo que palpitaba en el Padre Celestial, tú diste tu vida por los hermanos menores, por el perdido. Te rogamos en esta mañana, Dios, que tú tomes hoy nuestros corazones que se disponen para ser instrumentos, canales para que tu bendición, tu mensaje, tu palabra llegue, penetre en los corazones de aquellos que hoy no tienen iglesia, que son escépticos, que quizás manejan religión pero no salvación, que quizás han estado en la iglesia por años pero nunca han tenido un encuentro con el Dios de esa iglesia. Dios, te rogamos que seamos instrumentos generosos para hacer de los cristianos personas influyentes y de los influyentes cristianos. Te damos gracias, Dios, en Cristo Jesús tu Hijo. Amén y amén.